Jorge, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, Ramón? Qué gusto volvernos a encontrar Pues después de tiempo. siempre es un gusto, siempre es un placer conversar con usted. ¿Estados de excepción para cuándo? Esa es la pregunta que la mayor parte de la gente... Bueno, vamos a ver. La gente que está sitiada en La Paz y en el Alto, bloqueada en diferentes partes de la ciudad, del departamento, del país en general, se pregunta. Jorge. Ramón, Sí, si usted me pide ahí una opinión, sí, claro. Sí, esperemos que el estado de sitio y que lo que prime, por supuesto, excepción. sea un inagotable esfuerzo de diálogo. Y el diálogo no es solamente la palabrería televisiva de invitar a alguien, sino hay que construir una agenda. ¿Sobre qué se va a dialogar? Nadie ha dicho sobre qué quieren dialogar. No es una cuestión de luminarias, ni de alcantarillas, ni de losetas. Es una cuestión profunda, estructural del país, sociológica y cultural, le llamo yo, pero también económica en algunos otros puntos, sobre todo de la economía rural de este país. Hay que construir esa agenda sobre qué se va a conversar, número uno. Número dos, el gobierno quiere diálogo, pues me temo, Ramón, de que no hay una vocación de diálogo. Lo que el gobierno quiere es escuchar esas voces que señalan y que dicen que este problema se resuelve de forma ejemplarizadora y esa sanción ejemplarizadora la dan las Fuerzas Armadas con una intervención violenta. Pero la historia no ha resuelto nunca un problema nuestro a través de intervenciones armadas. El 2019 ha sido una muestra. Este conflicto es mucho más complejo que lo de noviembre del 19 porque tiene una extensión territorial distinta. El control no va a ser fácil. Entonces, allí están las metodologías dispuestas, uno, con la narrativa de la crisis moral, donde hablan los unos que dicen ser los racionales y los civilizados, versus a los que señalan y estigmatizan como los violentos y como los salvajes. Esto no es posible, pero han profundizado la narrativa porque desde el día lunes le han incorporado ahora el narcoterrorismo, que es una cosa difusa y que solamente tiene la utilización de poder señalar y estigmatizar al segmento al cual van a terminar violentando. Es la misma lógica que la doctrina Trump en Venezuela. Primero se habla del cártel de los soles, del narcotráfico, pero después, una vez que sacan del país al presidente Maduro, lo que hacen es desembarcar las empresas petroleras, que es lo que verdaderamente les interesaba. Acá el interés, pues, pasa por otro lado, no por el diálogo, no por la concertación, no por incorporar a un sector que está por fuera hoy día de las decisiones del Estado a su gobierno, sino fundamentalmente de establecer las lógicas de dominancia. Y en el medio, termino con esto, Ramón, Ver, en el medio, por favor, el pueblo por favor. que está en la doble estrategia de desgaste. Doble, quiero decir, es un camino de ida y vuelta. El gobierno, por supuesto que está intentando que los sectores se fatiguen y se retiren a sus comunidades, eso sí lo está intentando, pero también los movilizados están intentando que la paciencia en las ciudades se agote contra el que los debe proteger y le digan, usted, presidente, no nos está solucionando el problema de tranquilidad, se tiene que ir para que busquemos la solución. Entonces es una pulseta, un pulso político de desgaste de unos y de los otros. Y si eso no resuelve el conflicto, entonces la vía no del diálogo, sino la vía de la confrontación es la que está en puertas. Usted habla de pulseta. ¿No cree usted que somos víctimas, los ciudadanos comunes, comunes y silvestres, de una suerte de cálculo político perverso de los unos y de los otros? Perverso. Absolutamente. Porque se están arriesgando los derechos humanos y civiles de las personas, ¿no? Son 42 días de bloqueo. Hay hambre, hay desesperación, no hay dinero, los comercios se están cerrando, las industrias, las empresas se están cerrando, no hay combustible. Es decir, es una situación muy cercana a una definición de Estado fallido. Cuando un Estado o el gobierno que representa un Estado no puede resolver por la vía de la democracia con un sector antagónico unas diferencias políticas, económicas, sociales y estructurales, es que has fallado como Estado.
recojo esto último que usted ha dicho. Cuando un gobierno no puede, tiene dos opciones. Si no puede, porque su legitimidad ya de gestión le es insuficiente, porque tiene una entidad social, un pedazo de la sociedad muy grande en contra, entonces o va por el camino de la violencia en la administración del monopolio de la fuerza del Estado, o va para darle una solución violenta, o busca una salida de corte institucional. ¿Por qué? Porque el diálogo lo ha abandonado, porque el diálogo no le ha dado el empuje y la fuerza necesaria. No ha creado condiciones para el diálogo, no ha construido la agenda para el diálogo. Entonces no hay diálogo en el país. Esa es responsabilidad estrictamente, en mi experiencia, estrictamente siempre, Ramón, de quien gobierna un Estado. Número uno. Número dos, si tomamos este análisis suyo, lo recojo porque concuerdo. Si el gobierno no tiene posibilidades, el sector social, porque eso es un bloqueo, Ramón, eso es un bloqueo, sí. Es una medida de presión. ¿Presión sobre quién? Generar incomodidad en la población para que la población presione sobre el que los cuida y le diga, solucione ese problema porque usted me tiene que garantizar tranquilidad. Ese es el sentido y la naturaleza de un bloqueo y de una medida de presión. Si eso no se logra, o esa persona se retira porque no lo puede resolver, o esa persona apela a la fuerza porque cree que ese es un camino. Nunca en la historia hemos solucionado de esa manera, no. Algo de forma positiva, o convoca al diálogo para tratar de decir, señores, no van a haber dos bandos, va a haber un solo bando, nos sentamos en una mesa y construimos la agenda de emergencia de este país. Pero ese es el camino y esa es la metodología más despreciada en nuestro país, la del diálogo. Entonces pareciese ser que la mirada de salida de fuerza, que imaginan que es posible, Ramón, no encuentro yo posibilidad alguna de que triunfe aquello, y además que no va a ser una solución efectiva. Podría ser, en el mejor de los casos, un aplacamiento momentáneo del conflicto. Bueno, pero pareciese que eso está seduciendo a algunos niveles de la decisión de este país. Ayer dos cabildos, uno en Sucre y otro en La Paz, pedían justamente esto, que el gobierno ponga orden, poner orden. Es decir, que de una vez por todas Rodrigo Paz dicte el estado de excepción. Obviamente hay un trámite parlamentario, son 72 horas que, bien contadas, terminan mañana. Ahora, si nosotros como país y como Estado avanzamos hacia un estado de excepción, allí hay que ver cuáles son las reales fuerzas de la institución armada y de la policía. Ese es el tema. El conflicto del año 19 era un conflicto con espacios territoriales definidos y específicos. Uno en Sacaba primero, otro en Sencata. Lograron controlar con una masacre, pero lograron controlar momentáneamente, Ramón. Momentáneamente, porque después la señora Áñez perdió el control del gobierno y no pudo ser ni siquiera candidata. Bien. Hoy día no son espacios territoriales específicos. Con una pandemia, perdón, con un matiz importante, tuvo una pandemia en medio, ¿no? Tuvo una pandemia en medio, pero también tuvo inoperancia en el manejo del Estado. No, y corrupción, hay que decirlo, y corrupción. Claro. Galopante. Y además una corrupción que indignaba porque en medio de la tragedia hacerse de un aprovechamiento personal. Ahora pero pasa antes igual. de que llegue la pandemia, Ramón, ya generaron este evento para controlar la manifestación y la movilización. Bien, hoy día tiene usted 85, 90 puntos, de los cuales posiblemente 30, por dar un solo número, pueden ser altamente conflictivos y violentos. ¿Cómo va a tener allí las Fuerzas Armadas capacidad para resolver? He escuchado al general Mario Macay, que ha hablado en una entrevista hace poco. Mario Macay ha sido compañero de colegio mío, hemos salido bachilleres juntos, es una excelente persona. El general Macay dice: no estamos en condiciones de hacer un enfrentamiento a una movilización de estas características. Entonces, ahí va el tema. Pero condiciones operativas, logísticas, en esto coincide usted con, ayer nos lo decía más o menos a esta hora, Rafael Archondo desde México, desde Ciudad de México nos decía, el ejército no tiene condiciones ni operativas ni logísticas para intervenir bloqueos donde
posiblemente haya una respuesta armada. Yo empezaría diciendo que no tiene condiciones operativas. Las condiciones logísticas para las primeras horas seguramente las va a tener, pero después rápidamente estas se van a acabar. Eso es importante. Pero después operativas para tomar ese territorio tan extenso, no. Entonces, cuando hay unos sectores como los cabildos de ayer, que sabemos quiénes alimentan esto, que alimentan los clivajes, la polarización de este país, entonces hay un sector que quiere imponerse definitivamente con una sanción ejemplarizadora hacia los sectores populares que están peticionando algo, porque no están dispuestos a aceptarle ni el resurgimiento ni su continua participación en la vida política de este país. Eso que es un problema de convivencia y coexistencia en una sociedad, alguien lo tendría que abordar y resolver. El presidente ha decidido caminar, en mi entender, erradamente por la vía de la lógica de guerra. Lógica de guerra, Ramón, son dos bandos. Uno tiene que imponerse al otro. Un presidente es presidente de todos los bolivianos. Él solo tendría que ver un bando y tendría que hilvanar esto. Y no lo está haciendo. Con un detalle, si me permite, lo iba a comentar hace una hora o una hora y media más o menos, que es la popularidad del presidente en el mes de mayo, que ha perdido 10 puntos porcentuales. Ahora estoy buscando exactamente el dato, pero la popularidad del presidente en una medición latinoamericana, el primero, el más popular, es Nayib Bukele en El Salvador, y el presidente Rodrigo Paz, que estaba entre los 5 primeros, ha caído 10 puntos porcentuales de popularidad. Una cosa es la percepción... ¿Quiere que le diga algo de eso? Sí, pero me permite terminar un segundito. Lo escucho. Una cosa es la percepción que tienen en el mundo de la situación en Bolivia, y otra cosa es los que vivimos bloqueados. Que muchos le pedimos al presidente una acción, que puede ser la continuidad del diálogo o puede ser, en este caso, una medida excepcional como los estados de excepción, que promulgó él el pasado lunes. Hoy estamos a miércoles. Ok, bien. Hay un conducto parlamentario que tiene que continuar, evidentemente. Pero Estados Unidos ha expresado su apoyo absolutamente real y manifiesto al gobierno de Rodrigo Paz. La pregunta es, Jorge, ¿este respaldo de Estados Unidos es fundamental? ¿Es un buen palo al que se arrima Rodrigo? ¿Tiene el espaldarazo de la principal potencia mundial y militar del mundo para poder bancarse un estado de excepción? Pregunto. Si el estado de excepción genera un baño de sangre y una violencia a gran escala, con muertos, con familias que terminan incompletas, etcétera, eso los Estados Unidos no lo va a asumir. Eso a los Estados Unidos no lo lastima, no le duele. Entonces, más allá de la emoción circunstancial que puede sentir un gobierno porque la primera potencia militar del mundo te respalda en una decisión que es irracional en la historia y en la convivencia de tu país, el camino, por supuesto, aunque lo digan los Estados Unidos, el camino, o aunque lo respalde, el camino no es el aconsejable. Acá vivimos bolivianos. Ellos miran a lo lejos, como siempre han mirado las guerras, a lo lejos de sus fronteras. Entonces, ese no es el tema importante. Vamos al otro punto. Los Estados Unidos, con lo que sucede con Israel, en Gaza, con Irán, etcétera, tiene esta administración tiene un desprestigio a nivel internacional muy, muy grande, y somos uno de los pocos que estamos apoyando aquello. Entonces, en ese plano internacional, yo creo que hemos equivocado el camino. Pero este es un problema estrictamente interno, nuestro, de los bolivianos. Y allí el presidente Rodrigo Paz, entiendo yo, y es mi sugerencia y lo he hecho a través de distintas formas, el presidente tiene que tener una talla de estadista, Ramón. No la tiene. De hecho, no la tiene, perdón, no la tiene. Hoy día no la ha dado. El talante no lo tiene, perdón, todo hay que decirlo. No es estadista. Rodrigo Paz no es un estadista. Ya está.
pues le queda una corta oportunidad para intentar candidatear a ser estadista. Le quedan 4 años y medio. 4 años y medio le quedan. Le quedan 4 años y medio, pero hay mire, le voy a decir algo. Sí. Siempre es interesante conversar con usted. Mire, le digo algo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Todos los actores políticos, a excepción de Rodrigo Paz, quieren elecciones, pero no lo dicen. Todos quieren elecciones, porque nadie está conforme con el resultado electoral del año pasado. Es que lo que pasa es que, pero por ejemplo, perdón, es que Jorge Quiroga las quiere porque perdió las anteriores. Por eso quiere ir a un repechaje, ya que estamos a punto de ingresar en el Mundial, ¿no? Se inaugura mañana. Él quiere un repechaje, quiere tener la oportunidad de volver a disputarle una presidencia a quien sea. ¿Y Samuel? No lo sé. ¿Samuel? De Samuel yo tengo dudas, porque Samuel es una parte interesada en el gobierno, por Jorge. Samuel es una parte interesada en el gobierno. Samuel es más insistente que Keiko Fujimori. Él también quiere elecciones. Con matices. Y así están todos. Por supuesto que el señor Evo Morales también quiere elecciones. Claro. Todos quieren elecciones porque se quieren reacomodar en un momento en el que ven un gobierno que no da con la eficiencia. Evo no puede. Él no puede, pero uno a veces quiere elecciones no solamente por la posibilidad de la candidatura, sino porque las condiciones se le alivianen un poco y sean mejores. Yo no le podría negar, no tengo duda alguna, de que también Luis Arce quiere elecciones. No, un poco difícil en San Pedro, Es decir, la figura de Luis Arce ha quedado muy reducida y muy denostada por su pésima gestión de gobierno. Sobre todo pero fíjese usted que la señora Áñez, el señor Luis Fernando Camacho querían elecciones, tenían expectativas, estaban en una situación compleja, en detención, en prisión, pero querían elecciones porque eso podía cambiar su situación. Y les cambió, por supuesto. Sí, claro, entonces todos quieren acá elecciones, pero no lo dicen, Ramón, porque decírselo a la gente después de salir de un proceso tan fatigoso como el que hemos tenido es una cuestión vergonzante. De la clase política pedir elecciones, todos quieren. Jorge, de la clase política que conocemos perfectamente, pedir elecciones a mí me parece una respuesta ventajista. No aporta, te resta, es ventajista. Es desgastar a un gobierno recientemente elegido, desgastarlo. Y no tiene respaldo popular eso. Porque la gente ha salido recién de un proceso electoral. Correcto. Pero eso no quiere decir que no lo desean. Es otra cosa. Eso no quiere decir que por debajo de la mesa tratan de generar condiciones de que vayan empujando el carro de la política a la solución electoral. Los países, cuando tienen una crisis muy compleja, siempre terminan convocando elecciones. Tarde o temprano convocan elecciones porque esa es siempre la salida de reparto nuevamente de las condiciones del poder. En esa perspectiva yo le decía que Rodrigo puede todavía candidatear a estadista si conformase un gobierno de unidad nacional, si estableciese un arco de concordancias en el país para poder lograr una agenda y una construcción de su legitimidad de gestión que está tan deteriorada. Esa legitimidad de gestión está tan deteriorada que uno no puede afirmar con contundencia de que terminará los 4 años y medio de gestión que le faltan, porque está demasiado acechado por la crisis económica, la crisis social, la convivencia, la base electoral a la cual él ha defraudado, la crisis identitaria, etcétera, que hay en el país. Y él tiene que dar una respuesta, ya que debe ser algo más que un discurso para un auditorio que tiene la obligación de aplaudir, porque si no es despedido de sus funciones. Tiene que dar una talla de un hombre con mirada de Estado. Es que si no la da, Ramón, si no da esa talla, su situación siempre se va a terminar complicada. La empresa que ha dado el ranking de aprobación y desaprobación de presidentes, la citaré, es CIVI Global Data, y lo publica, el dato lo viene publicando hace unas horas Brújula Digital, a quien mandamos un abrazo sin duda, sobre todo a Raúl Peñaranda. Y el otro punto, usted ha mencionado a Evo Morales.
El Pero le lunes... puedo decir algo para cerrar eso. Sí, claro, por Solo favor. 30 segundos. No, por favor, adelante. Yo converso muchísimo con mucha gente y en distintos lugares del país para construir mi análisis, mi reflexión y lo que quiero decir. No me he encontrado hasta el día de hoy, Ramón, una persona que me diga que el gobierno de Rodrigo Paz va por buen camino. Una sola persona. Con lo cual le quiero decir que las encuestas yo las tomo con muchas comillas, porque el humor social es un humor que está hoy en día absolutamente en contra del presidente. Porque no resuelve los bloqueos, porque no toma la decisión del estado de excepción, porque no dialoga, porque no fue sincero con el movimiento social y popular, porque no le cumplió al empresariado. Fíjese usted que el empresariado cruceño lo soporta porque no quiere que venga lo social popular, pero tiene una animadversión completa con la forma de gobernar del presidente Paz. Entonces, ¿dónde se va a apoyar él? Hay muchas comillas para la encuesta. No, o puntos suspensivos también, porque esto va a continuar. O signos de interrogación. O signos de interrogación o de admiración. Ha caído Rodrigo, está cayendo Rodrigo, ¿no? Es decir, hay un detalle. Exacto. El día de la promulgación de la ley de estados de excepción, Rodrigo Paz, que estaba visiblemente nervioso, yo lo veo en las últimas alocuciones muy nervioso, porque esto se le está yendo de las manos y él lo entiende y lo sabe. Y sus asesores políticos se lo dicen. Algo hay que hacer porque se nos está yendo de las manos, de eso no me cabe la menor duda. Más allá de esas reuniones íntimas del gabinete o del entorno cercano a Rodrigo Paz, está el concepto de narcoterrorismo, que el primero en utilizarlo fue el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que es el que felicita a Rodrigo Paz por las medidas que está tomando. Narcoterrorismo. Y Rodrigo, sin mencionarlo directamente, hoy sí lo ha hecho el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, apunta a Evo Morales. Con nombre y apellidos. Evo Morales Ayma. Jorge. Lo primero que le quiero decir es que no siento que se le está yendo de las manos, siento que ya se le ha ido de las manos. Bien. La gestión, ya se le ha ido de las Cambiamos manos. El tiempo verbal, pero... Eso... Sí, de acuerdo. Concuerdo. Sí. Y en eso, solución efectiva al problema, a la crisis que vivimos hoy día, a la crisis integral, pero sobre todo a la de las movilizaciones, solución efectiva, imposible. No la va a tener. No la va a tener, porque habría que estar haciendo otras cosas y no hay gente ahí que lo acompañe a él que tenga esa comprensión de la complejidad de este problema. Imagínese usted, creen que el problema son los zetas y luminarias y este es un problema sociológico cultural. Entonces están muy alejados, ya se les fue de las manos, pero tienen que seguir intentando. Lo segundo, ya la pregunta, Ramón. Desde el día lunes está esta narrativa del narcoterrorismo instalada. Ahora la están recitando todos los días. En mi entender, es solamente el preparativo de las condiciones necesarias para la vía de fuerza. Esto necesita tener una indisposición de indignación colectiva y enrabietada tan grande que se permita una salida de fuerza sin indignarse por las bajas que se esté causando. Una irresponsabilidad del tamaño de una catedral. Muy, muy, muy grande. Pero esa es la doctrina Trump. Este es el problema. La doctrina Trump desfigura las cosas que ocurren en un país para después empezar a legitimar una acción violenta, de dominación, de intervención, etcétera. Entonces estamos en esa doctrina acá en el país. Imagínese usted las noticias de las últimas 24 horas con lo que ha ocurrido en Chile. Sí. Y se habla con tanta soltura de narcoterrorismo y mire lo que hay en Chile, que eso a quién le pertenece. Entonces no hay un tema de controles, ni de políticas de Estado, ni de certidumbre sobre lo que es el narcoterrorismo. El problema de Evo Morales es que les es muy útil a ellos para este conflicto. Número uno. Número dos, Evo Morales, a diferencia de otros dirigentes, Evo Morales siempre tiene un riesgo electoral para ellos. Porque bien o mal,
Esa fue la segunda fuerza entre nulos y blancos. ¿Tiene del o año supone? pasado. Perdón. ¿Tiene o supone? No es lo mismo. ¿Supone o tiene una fuerza electoral? Tiene. No, tiene una fuerza electoral que se ha visto en las elecciones del 2025, ¿no? Entonces, y les viene muy bien porque han concentrado todas las rabias, todas las broncas y todos los males de este país en la figura. Es el enemigo construido. ¿Por qué le digo esto? Y no es una defensa. Porque la crisis, Ramón, en el país, la crisis tiene un liderazgo lineal hoy en día. No hay una persona que digamos, que podamos señalar y decir, esta persona está liderando la conflictividad en Bolivia. Los liderazgos son lineales. En el altiplano son unos, en el trópico son otros, en San Julián son otros, y es un sujeto colectivo el que toma decisiones, no es un sujeto personalizado, individual, identificable con nombre y apellido. Entonces, ante esa espesura y poca claridad que tiene el gobierno para señalar el responsable, la figura de una sola persona, por supuesto que tiene un mayor beneficio estratégico en el conflicto. Imagínese usted que quieren y dicen, se lo tienen que llevar a los Estados Unidos. El tema de la pedofilia tiene que procesarse primero porque él tiene orden de detención por no presentarse a la justicia, tiene que ir a hablar con el juez, y en caso de que lo procesen, ese es un delito en Bolivia. ¿Orden de aprehensión por narcoterrorismo? No hay. A día de hoy no hay una orden de aprehensión que lo vincule directamente con... Porque pruebas... Pero el pedido popular es que se lo lleven a los Estados Unidos. Ayer el Cabildo paceño gritaba extradición, extradición. ¿Por qué extradición? Si el delito es un delito, en caso de que se pruebe y se procese y se pruebe y se sentencie, es un delito en el Estado boliviano, se tiene que señalar acá. Hay gente que tiene el sueño húmedo de verlo con el overol de color naranja como Maduro. Hay gente que tiene eso. Por supuesto. ¿Y sabe por qué es eso? Porque todavía sigue siendo Evo Morales, con sus 35 años en la espalda, un Evo Morales más envejecido, también más oxidado incluso en las ideas políticas y todo. Quieren verlo sin ninguna posibilidad de organización política electoral. Y yo ahí tengo una mala noticia, fíjese usted. A ver. Felipe Quispe era el dueño del altiplano. Él era el dueño del altiplano. Y hoy día no está Felipe Quispe, y pareciese que el espíritu de Felipe Quispe organizase las cosas, como se lucha contra un espíritu. Acá también, en el trópico de Cochabamba, existe ya una enorme cantidad de jóvenes que han sido instruidos y capacitados políticamente. Son fábricas ideológicas y de pensamiento políticas. Es que no pasa nada. En el altiplano y en el Chapare. Adoctrinados y de pensamiento político y de militancia y todo. Pero tienen ya ideas políticas propias desarrolladas, convencimientos, místicas, etcétera, en el altiplano, en el trópico. Entonces, se lo llevan a Evo Morales, como muchos quieren. Allí ya está el recambio. Entonces, va a suceder lo del altiplano, Ramón. Si el recambio es del nivel, perdón, Jorge, de Andrónico Rodríguez, ahí tengo mis dudas yo. Porque era el recambio natural. Y el recambio natural fracasó. Pero lo que yo le quiero decir es que ¿quién fue el recambio en el altiplano boliviano de Felipe Quispe? No sabemos. Y el altiplano se mueve colectivamente. Buena pregunta. Y tiene al gobierno casi de rodillas. Entonces, en el otro lado, seguramente ellos encontrarán el recambio o será colectiva la respuesta. Eso es la política, lo que tiene de interesantísimo, que nunca es previsible. Si la respuesta es colectiva, deja en conflicto a unos porque ya no saben cómo se llama, qué apellido tiene y por dónde camina. En el altiplano hoy día la respuesta es colectiva. Entonces, para no enredarse, este es mi consejo y mi experiencia, para no enredarse, acá lo que hace falta es la alquimia del diálogo. Nos sentamos
y tenemos que dialogar. Somos estos, somos distintos, así nos tocó y así tenemos que resolver el problema. Pero querer imponer, el que se logra imponer siempre está con una vista distraída, mirando si al que está sojuzgando está recuperando fuerzas para venir a cambiar esa situación. Ese no es el camino. Jorge Richter, un abrazo. Como siempre, un gusto conversar con usted. Encantado. Un abrazo también para usted, Hasta Ramón, pronto. que esté muy bien y gusto de verlo nuevamente en la radio.